Cerca de las estrellas. Baloncesto, partido perteneciente al torneo de la NBA. Atlanta, Los Ángeles Lakers. Cerca de las estrellas, viernes en la programación de noche de la segunda cadena. Buenas tardes. En el último programa dejamos sobre nuestras cabezas, bueno, más bien sobre las cabezas de los pingüinos del Antártico y del Ártico abierto un agujero en la capa del ozono. Y algunas amenazas de lo que podría ocurrirnos a nosotros y al medio ambiente si ese agujero no se tapa. Hoy vamos a reanudar la charla con nuestros invitados del último programa en torno a este problema de la capa del ozono. Estamos en época de vacaciones. Imaginamos que en este Ecuador de las vacaciones ustedes hacen un disfrute y un uso del medio ambiente por encima de lo que es habitual a lo largo del año. Por tanto, todos nos damos cuenta hasta qué punto hay una acción y reacción entre lo que hacemos y el medio ambiente nos devuelve. Si no están en su casa, es posible que en estos momentos no puedan seguir, si tenían la costumbre de hacerlo, al coleccionista de imágenes. Sería una lástima porque hoy, dentro del coleccionista de imágenes, tenemos una de esas combinaciones espléndidas en cuanto a resultados de imagen entre una actividad o unas actividades, las deportivas, propias para ofrecer las explosiones más estéticas del cuerpo y accidentes que transforman esa belleza deportiva en acontecimiento humorístico. El libro de hoy es un libro que tiene tanto de libro económico como de novela apasionante, porque es un libro que habla de una OPA y en principio algo que parece que interesa tan solo a los especialistas. Pero la OPA de la que se ocupa este libro tiene como personajes de la compra, de la venta y de la intriga financiera nada menos que a las entrañables figuras de los dibujos animados. La semana pasada recordarán que hablábamos de aquellos que fuesen a emprender viaje y tuviesen que hacerlo acompañados de un amigo pequeño, un animal doméstico. Es posible que alguno de ustedes decida, cuando emprende viaje, pues que no le acompañe este amigo y con él lo coloca en casa de otras gentes, lo lleva a alguna de las residencias que se destinan a este efecto, los llamados hoteles para perros y para gatos. Hay otros que recurren a un procedimiento bastante expeditivo y cruel, que es sencillamente en época de vacaciones abandonar al animal doméstico. Cuando llega la Semana Santa, cuando llegan las vacaciones de verano, las carreteras empiezan a poblarse de frágiles seres que sufren en muchas ocasiones muy desiguales encuentros con los automóviles. Hay gentes que hacen esto y hay otras que, sin embargo, recogen a los animales abandonados. Les dan asilo, les dan comida, les dan cariño, aunque para conseguir darles esto, y lo hacen de una manera altruista,
sufren bastantes problemas. De uno de estos altruistas amigos de los animales, al que hemos llamado el mejor amigo del perro, nos vamos a ocupar hoy en la sección Millones de Amigos, que sirve para empezar este espacio. Muy cerca de Madrid, entre Móstoles y Villaviciosa de Odón, se encuentra el albergue Juan 23, una residencia para animales abandonados a su suerte y a los que ha dado cobijo un hombre que ama profundamente a esos chuchos de nadie y que le han hecho merecedor del título que le otorgamos, Aurelio Pinchete, el mejor amigo del perro. Yo anteriormente a esto era, bueno, empresario, industrial, como se quiere decir, y tenía un taller de confección con 12 personas dentro de la Seguridad Social y bueno, pues de la venta de la maquinaria que tenía, pues es lo que se está manteniendo, digamos, un poquito esto. Bueno, ahora esto actualmente se mantiene pues de unas máquinas de Aurelio que tienen alquiler del taller de confecciones y dando clases particulares. Yo soy licenciada en Psicología, entonces estoy dando clases a COU, a BUB, a universitarios también que están haciendo la misma carrera que yo, y entonces bueno, entre pequeños grupos que tenemos por la mañana, por la tarde, pues vamos sacando esto adelante, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sacrificio, pero lo vamos haciendo hasta ahora. Estábamos ya cansados de ver tantos animales sueltos por las carreteras, e incluso cuando íbamos al pantano, como nosotros vivíamos ahí en Móstoles, pues normalmente siempre hay alguno atropellado, y bueno, daba muchísima pena. Y bueno, entonces decidimos pues ir recogiendo algunos perrillos y los teníamos en casa y de ahí buscando luego a los dueños, ¿no? Y bueno, dimos con estas naves que estaban abandonadas, que llevaban 10 años abandonadas, que estaban, bueno, ahora mismo lo ve usted que tiene tela metálica o que tienen incluso tejados, antes estaban prácticamente destruidos, ¿no? Y bueno, empezamos con 1, 2, 3, 4 y cuando nos hemos querido dar cuenta ya han sido muchos más de 4, son 200 y pico los animales que hay ahora mismo, en cuanto a perros. Bueno, pues como veis aquí hay un montón de perros, cada uno tiene su historia, su pequeña historia. Esta, por ejemplo, es la zorrita, que la llamo yo zorrita porque es la que nos controla el tema de ratas de aquí. Por ejemplo, cuando se mete alguna rata, esta es la que da fin de ella, ¿no? Y entonces, bueno, es muy peleona porque también son muy celosas de sí mismo, ¿no? Oye, esta, por ejemplo, la Sofi, que es también muy mala, pero luego a la vez muy cariñosa. Y la bola, mejor que yo, pues te lo va a contar Gemma, el tema de la bola, que es demasiado. Bueno, pues aquí tenemos a la bola, que digamos es la mascota, la fundadora del albergue, y como anécdota podemos contar que cada vez que la llevamos a casa para bañarla, o sea, es una perra que pierde su personalidad, ¿no? Se la va la sonrisa y la ternura que tiene y llegar aquí, meterse en la cocina, en el hollín y ponerse pues como los niños pequeños, hacer sus pequeñas gracias, ¿no? En el tema de la natalidad, a mí me gustaría que la gente fuese un poco consciente de que hay mucha gente... ¡Oso! Por favor. Hay mucha gente que dice, uy, es que no teníais que dejar ninguno, por ejemplo. Oso, no teníais que dejar ninguno. Hay otra mucha gente que dice, uy, pobrecitos, cómo... O sea, que está en contra totalmente de la eutanasia. Entonces nosotros ese tema, hay 2 veterinarias que vienen aquí, que es Cristina y Elena, se lo hemos dejado a ellas que sean un poco las que decidan sobre ese tema. En el momento que tienen, por supuesto, los ojos abiertos, o sea, se les deja a todos. Y luego aquí, al tener una nave para las perras, otra dedicada para los perros, pues no crían, ¿no? Y otra de las cosas que tenemos para una cosa como muy urgente es montar una especie de quirófano, una especie de consultorio para poder esterilizar a todas las perras y a todos los perros. A los perros hacerle la vasectomía y a las perras pues esterilizarlas para que no tengan cachorrillos. Y no nos encontremos con el problema de seguir recogiendo y más, porque hay una cosa muy importante que luego
enseguida nos echamos las manos a la cabeza cuando, por ejemplo, oímos o vemos en el telediario de que en Inglaterra se matan 1000 perros diarios, pero no somos conscientes de que esa perra que abandonamos o que echamos a la calle, lógicamente a los 6 meses, el año, pues suele tener cachorros, y esa es lo que digamos la proliferación de que haya tanto perro luego abandonado. Hombre, pues con los vecinos, igual que en todos los lados y en todas las cosas, hay vecinos muy majos, majísimos yo diría, y hay otros que no lo son tanto, ¿no? Yo te voy a contar como anécdotas que, bueno, pues tuvimos una temporada al principio del todo que nos envenenaron un par de perros, o sea, entre ellos una perrita que había tenido cachorros. Luego otro día nos ahorcaron a un perro también, ahí en una de las naves. Y bueno, últimamente, yo no sé, se les ha dado pues por tirar petardos a los gatos, ya que están ahí al lado de la carretera. Y alguna persona simpática pues se ha dedicado a tirar 2 o 3 docenas de huevos a las paredes. Yo no sé qué consiguen con eso, ¿no? Lo que trataríamos era de que, bueno, pues que nos echasen una mano, que a ver si entre todos, toda esa cantidad de animales que hay abandonados estuviesen en un hogar. Y bueno, pues hacer todo esto un poco más agradable y más ameno en cuanto al tema de los animales. Creo que no nos metemos con nadie, que es una labor que, bueno, ahí está, la labor que se ha hecho y nada más. Les deseo que al igual que tenemos muy buenos amigos en el círculo de la urbanización, pues también que sean todos unas personas que de una manera u otra colaboren. Un prestigioso y conocido periodista, Luis del Val, a quienes ustedes conocen por el desarrollo de sus diferentes actividades dentro del mundo del periodismo, nos va a presentar a continuación a una de sus mejores amigas. Luna es una perra boxer que tiene 2 años. Es doncella, precisamente estos días tiene el celo y va a dejar de serlo porque le estamos buscando una buena proposición para que nos haga vuelos. Se llama Luna porque es muy neurótica y cuando hay luna llena se pone mucho más nerviosa. Y ha sido la mejor canguro que he tenido yo nunca para mis hijos. Con ellos ha estudiado la teoría de los conjuntos y parte de la Revolución Francesa, con escaso aprovechamiento, también tengo que decirlo, porque así como en los conjuntos le gustaba mucho oler los libros, en el caso de la Revolución Francesa no demostraba mucho interés. De cualquier manera es también el mejor canguro que he tenido nunca, y cuando alguna vez nos vamos al cine o al teatro, ella se queda guardando a los niños, yo creo que con una sabiduría ancestral. Si aquel inglés decía que cuanto más conocía a sus amigos, más quería a sus perros, yo podría decir que cuanto más conozco a mis amigos, más los quiero a ellos y a los perros, porque precisamente en los amigos encuentro aquellas virtudes de afecto, de entrega y de cariño que siempre se hallan en un perro. Volvemos a donde nos quedamos la semana pasada. Si estuvieron con nosotros, recordarán que planteábamos como hipótesis para charlar que esta semiesfera transparente era la capa de ozono que envuelve la atmósfera o que forma parte de ella, es una de las capas de la atmósfera, y por debajo está el planeta Tierra y todos nosotros ahí. Con nuestros invitados la semana pasada habíamos diseñado un poco por encima cuál era el problema. El problema es que en esta capa de ozono, que actúa como filtro de los rayos ultravioletas y que evita que literalmente nos achicharremos, más o menos, o que estemos bastante tostaditos, están apareciendo en ella, sobre todo por los polos, agujeros. Y naturalmente al aparecer estos agujeros disminuye la capacidad de filtrado, los rayos ultravioleta avasallan un poquito. La semana pasada hicimos una descripción, hablamos de unos presuntos culpables o reales culpables. Teníamos aquí colocado, recuerda, el señor don Raimundo Pardos, que es presidente de la Asociación de Aerosoles en España, un aerosol, y él nos dijo que no era el único culpable. Ve que le hemos quitado, pero le hemos quitado porque no hemos podido sumar con él otros
otros culpables. Y dejábamos la charla en el momento en que don Antonio Díaz Vargas, que es el subdirector de Calidad Ambiental del Ministerio de Obras Públicas, nos hablaba de que había intereses y además quedaba la palabra flotando, intereses en hablar ahora de la capa de ozono. ¿Eran oscuros esos intereses que en aquel momento quedaron solo como intereses? Bien, yo lo que quiero matizar en primer lugar es que el problema existe realmente, es decir, no es una invención. Y tú me preguntabas la semana pasada sobre qué había hecho la administración española en estas cuestiones. Las observaciones que yo te estaba diciendo iban en el sentido de que era un problema internacional y este tipo de medidas normalmente, si no se toman a nivel internacional, no tienen ninguna eficacia. España ha participado en el protocolo de Montreal, que se desarrolló en el año 87 como consecuencia del Convenio de Viena sobre protección de la capa de ozono, y a partir de esos momentos pues se ha ratificado el Convenio de Viena y se ha firmado y ratificado el protocolo de Montreal. Y en estos momentos, teniendo en cuenta que la Comunidad Económica Europea también ha ratificado estos protocolos y ha publicado un reglamento, lo que hace la Administración española es seguir con la política general de la Comunidad Económica Europea, las medidas necesarias para que se cumplan estas limitaciones que hay que introducir en cuanto a la producción y consumo de CFC. Señor Díaz Vargas, usted nos dice, y es cierto, que es un problema de todos, pero don Javier Cacho, el director del Grupo de Atmósfera del INTA, nos decía también la semana pasada que en Canadá y Estados Unidos, en el caso concreto de los aerosoles, ya no hay aerosoles con fluorocarbonos, que según parece son los productos que al degradarse matan al ozono o lo destruyen, por decirlo de alguna manera. Por tanto, el problema es de todos, pero en algunos lugares han tomado medidas ya hace años y en otros, y aquí nos encontramos, no las hemos tomado. Aunque usted decía que los fabricantes de aerosoles ya desde hace años van limitando. Pero ¿cómo distinguimos, aunque sea esto un poco maniqueo, los buenos de los malos? A ver. Bien, yo ante todo quería decir que si bien es cierto que en Estados Unidos y en Canadá los prohibieron en aerosoles hace años, no sé cuáles fueron los motivos reales que inspiraron aquellas medidas, porque en aquellos momentos era un poco precipitado porque solamente era una sospecha en el momento. Y en aquel momento tomaron una determinación muy tajante que creó graves problemas a la industria en aquellos momentos. A pesar de todo lo hicieron. Aunque le crease graves problemas a la industria. Y en estos momentos, no tengo las cifras ahora en la memoria exactamente, pero en estos momentos el consumo de clorofluorocarbonos en Estados Unidos es aproximadamente 5 veces el consumo que existía en aquellos momentos. ¿5 veces más o 5 veces menos? 5 veces más. Más. Okay. O sea que prohibieron la utilización de estos propelentes en los aerosoles, es cierto, pero no atajaron el problema, que conste. La utilización de esos propelentes porque en aquel momento la mayor parte de la utilización de esos productos era precisamente en aerosoles. Ha sido después cuando se empezaban a encontrar otras nuevas posibilidades de utilización. Bueno, vamos a esos momentos. Yo diría que quizás en volumen en aquel momento debían ser aerosoles. El volumen era en la industria del frío también la debían estar utilizando ya, porque en otras aplicaciones quizá no tanto. Lo que pasa es que la industria del frío se ha desarrollado muchísimo en todos los países. La industria del frío quiere decir que el frigorífico que tenemos en casa es otro potencial asesino del ozono. ¿Es así? Es así en la medida en que los CFCs que van... ¿Los qué? Los clorofluorocarbonos que van en los circuitos de refrigeración, en la medida en que puedan escaparse a la atmósfera, bien por algún deterioro del aparato, pero eso será si se rompe. O bien cuando se convierte en un residuo y se abandona. A chatarra. A la chatarra, automáticamente que ese aparato es destruido, pues el clorofluorocarbono que contiene escapa a la... ¿Y no podíamos hacer algo prácticamente entre todos? Bueno, pues no tirar a la chatarra la nevera vieja, sino darle... Porque ¿qué se hace después con lo que hay dentro ahí? ¿Se suelta, se abre la caja de Pandora o se puede destruir el...? No, lo que hay que hacer es reducir... uno de los mecanismos que se están proponiendo de reducción de la producción de los CFCs es procurar que estos productos no escapen y recuperarlos y reutilizarlos en la medida en que no se vayan encontrando usos alternativos. Bueno, pero a lo práctico, ¿hay alguna medida para eso?
O yo mañana agarro mi frigorífico y lo tiro en el vertedero más próximo. Hay compuestos, hay otros productos que por el momento parece que pueden sustituir a estos clorofluorocarbonos tan letales para el ozono. Y bueno, parece que son más caros, parece que hay dificultades, incluso desde un punto de vista sanitario, porque tienen que pasar unas estrictas normas de sanidad para que se autorice su utilización en las neveras, pero yo no quería hablar de eso, dado que ese es precisamente el tema. Yo lo que quería era comentar una cosa muy importante que no se ha comentado hasta ahora, que es que estos clorofluorocarbonos tienen una vida media entre 80 y 100 años. ¿Un siglo? Y algunos hasta 150 años. O sea, que no es una luz que la podamos apagar, a encender y decir, oye, que hace mucha luz, que me da mucho calor, y a continuación la apagas. Los que hemos soltado, van a permanecer en la atmósfera durante los próximos 100 años. O sea, que estamos en parte hipotecando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. O sea, que esos productos ya los van a tener ahí. Y eso ya no lo podemos recuperar. Bueno, pero siguen activos, quiero decir, ese siglo están activos, cargándose todo el ozono que pueden. Siguen activos porque precisamente la razón de que se extendiese tanto la utilización de los clorofluorocarbonos, y usted lo sabe muy mejor que yo, es que son unos gases inocuos, son unos gases estables. Entonces, bueno, eso de inocuos... Correcto. Inocuos, en un momento se pensó que inocuos a los niveles bajos de la atmósfera no son tóxicos, no contaminan a los productos con los que tocan, no son peligrosos, no estallan, no se inflaman. Y de ahí es que se extendieron su uso de forma masiva en muy pocos años, dado que estos productos se comenzaron a utilizar en los años 50. Y de los años 50 hasta realmente, debido a las características de esos productos, fue lo que le posibilitó en su momento el desarrollo de la industria del aerosol. Y quizás de aquí nace la imagen de estrecha relación entre aerosoles y clorofluorocarbonos, aunque después haya ido cambiando. Pero ha persistido la imagen de que el aerosol está íntimamente ligado a los clorofluorocarbonos. De hecho, actualmente se vierten 1 millón de toneladas de clorofluorocarbonos en la atmósfera. 1 millón de toneladas. Pero nos queda al ciudadano que no es ni fabricante, ni investigador, ni miembro de la administración, ¿nos queda alguna posibilidad de actuar? Vamos a ver. Desde el punto de vista... Y vuelvo a lo de antes. ¿Cómo distinguimos el aerosol, digamos, bueno del menos bueno? Mire, ¿lo pone en alguna parte o...? De momento, en este momento, hay fabricantes que ya lo están empezando a poner y esto es un proceso que se está iniciando en este momento y que se va a acelerar mucho. De todas maneras, hay que tener presente que lo que quiere hacer el sector, lo que se ha comprometido a hacer el sector, es eliminar prácticamente el uso de los clorofluorocarbonos, que estas son las medidas realmente eficaces. No decir este bote continúa o no continúa, sino eliminarlos. Ahora bien, esto se va a acompañar en muchos casos voluntariamente, como ya se ha empezado a hacer, por frases o símbolos que indican que aquel producto no contiene este tipo de propelentes. Pero además existe en ese compromiso del que había hablado la semana pasada, al cual se ha llegado con la Comunidad Económica Europea, ese compromiso incluye también la obligación de marcar aquellos aerosoles que contengan clorofluorocarbonos. Entonces, pero obligación que se autoimponen los fabricantes. Obligación que nos autoimponemos, pero que creo que la administración va a intervenir de alguna manera. De piedra en esto. Quería intentar al objeto de poder resumir, porque en intervenciones anteriores, justo cuando iba a llegar a la parte en que iba a decir lo que iba a hacer la administración, automáticamente... A ver, ¿qué va a hacer? Entonces, yo lo que quería en el discurso que estaba haciendo anteriormente es que lo que tiene que hacer la administración española es, lógicamente, insertarse dentro de una estrategia que se tiene que desarrollar a nivel mundial, que son los problemas que se han estado tratando recientemente en la Comunidad Económica Europea y en la reunión que ha habido en Londres. En la reunión que ha habido en Londres se ha puesto de manifiesto la problemática de esta estrategia a nivel mundial, se ha puesto de manifiesto que lo que decía el protocolo de Montreal era ya insuficiente, teniendo en cuenta cómo se iba viendo que evolucionaba el problema de los agujeros en la capa de ozono, y por tanto se está produciendo una aceleración de las estrategias para reducir el uso y la producción de estos productos. La administración, la parte que corresponde a la Dirección General de Medio Ambiente, antes de estas reuniones y antes del último Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea, se habían iniciado ya contactos con los productores y con los diferentes sectores consumidores de
de este tipo de productos para establecer la estrategia para acoplarnos a lo que decía el protocolo de Montreal, y ya advertimos que posiblemente se iba a producir una aceleración de las medidas y de las limitaciones impuestas, teniendo en cuenta que se preveía que los efectos nocivos de los CFCs eran superiores a lo que se tenía visto. Entonces se está trabajando en la línea de reducir la producción, en la línea de reducir el... Pero sin obligación legal. Sí, no, existe ya una obligación legal, puesto que el reglamento que ha publicado la Comunidad Económica Europea sobre el asunto es de obligado cumplimiento y nos afecta a nosotros. Es decir, que ya existen una serie de obligaciones a realizar, y en el cumplimiento de esas obligaciones es en las que la Administración estaba empezando a mantener estos contactos con los diferentes sectores implicados al objeto de programar las actuaciones de forma tal que esas obligaciones se fuesen cumpliendo. Perdone, señor Díaz Vargas, usted habla de ponernos en sintonía con la comunidad, o de estar en sintonía. En la comunidad, pero la semana pasada le citaba un programa de la televisión francesa que dedicó hora y media a este tema, y en el cual se citó una firma de cosmética que no voy a citar, obviamente, y esta firma dentro de Francia vendía aerosoles que no contenían clorofluorocarbonos, pero esa misma firma vendía aerosoles con clorofluorocarbonos en España, en Portugal y en Grecia. Y esto se dijo y se mencionó a la firma, que era una firma de cosmética francesa. A ver. Sí, este es el problema, está en que esto aquí es una estrategia absurda plantearla así, porque el clorofluorocarbono va a hacer el mismo daño si es expedido en Francia a la atmósfera que si es expedido en España. Ya, pero es que quizás las autoridades francesas son más rigurosas o... No, porque si fuesen más rigurosas estarían controlando la producción, que o sea, el problema de la que está establecido en la Comunidad Económica Europea es un control del volumen total de producción y de consumo. Entonces hay que regular el volumen total de producción y hay que empezar a disminuirlo a partir de este año, y hay que reducir el volumen de consumo, porque lo que se pretende es que lo que escapa globalmente a la atmósfera se vaya reduciendo hasta llegar a unos niveles cero, que ahora, tal como se ha desarrollado el Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea, se pretende una reducción del 85% inmediata y una reducción total para el año 2000. Entonces, los países no solo tienen que controlar lo que se consume en su país, sino lo que se produce en su país, lo que se exporta desde su país y lo que se importa a su país. Y ese mecanismo de control es el que puede determinar que a nivel mundial no estén yendo a la atmósfera más CFC de los demás. Le entiendo, pero quizá lo que ocurre es que la presión dentro de cada país de los consumidores, pongamos el caso en Inglaterra de los almacenes Harrods, que han dicho que ya no van a vender, aunque Harrods hay un cartel que dice aquí puede encontrar ustedes de no sé qué hasta un elefante, encuentra todo, pues ya han dicho que allí lo que no se van a encontrar son CFCs, o sea, clorofluorocarbonos. Sí. Bueno, por un lado consumidores, por otro lado científicos. A lo mejor es que aquí ni los consumidores sabemos de qué va, ni a los científicos se les hace el suficiente caso, o tienen el suficiente poder de presión. Yo no sé si se nos hace mucho caso, pero lo que sí creo que es que somos una comunidad muy pequeña, los científicos españoles que estudiamos la problemática del ozono, somos una comunidad pequeñísima. Prácticamente el único grupo existente en España es el grupo del INDE, y eso creo que es una deficiencia de todo el sistema de investigación en España. La atmósfera y el medio ambiente no ha sido considerada prácticamente hasta ahora como línea de investigación a potenciarla, y por lo tanto no hay investigación en este campo, por lo tanto hay muy pocas personas que nos dedicamos a él, y a la hora como esta, que tendríamos que divulgar lo que está pasando y contar cuáles serían los efectos y dar ¿cuáles serían los efectos? Aumento de radiación ultravioleta. Pero yo quería comentar una cosa, que es que estamos hablando de que la comunidad va a proponer reducciones de un 85% para el año, que eso es lo que no se suele decir mucho, para el año 98, o sea, de aquí a 10 años. Pues bien, ahora mismo, si no se cortase el 85% de las emisiones de clorofluorocarbonos, va a aumentar su concentración en la atmósfera. Si ahora mismo no se emitiese ningún solo clorofluorocarbono más, para el año 2050 solamente se habría reducido los que hay en la atmósfera un 25%. Por aquí, por lo que hemos hablado de su larga vida media. O sea que es que el problema es que es una lucha contra reloj.
cada año que pasa estamos aumentando la concentración de estos productos de una manera bestial y es muy difícil eliminarlos. Ya digo, aunque a partir de hoy mismo no se emitiese ningún solo clorofluorocarbono, para el año 2050 solamente habríamos bajado levemente la concentración de estos gases en la atmósfera. Luego el problema es grave y ahora sí que te contesto a lo que me preguntabas, ¿cuáles son los efectos? Bueno, va a haber un aumento de la radiación ultravioleta, lo cual va a incidir lógicamente en un incremento de casos de cáncer de piel. El aumento de radiación ultravioleta tiene consecuencias, afecciones oculares, aumento del número de cataratas, hay una larga lista y terrorífica y dramática, como disminución de rendimientos en cultivos, puede haber daños en la fotosíntesis, en el caso de bosques, pues podría disminuir la producción de oxígeno a nivel planetario. Bueno, se nos escapa el tiempo igual que se escapa el ozono en el Antártico y también en el Ártico. Una última cosa para cada uno, por favor, muy práctica. Ya sé que usted es tan fabricante, o en la asociación se ampara tanto a los que hacen aerosoles con clorofluorocarbonos como sin ellos. Pero al consumidor, ¿a qué le animaría usted? ¿A que consumiese indiscriminadamente unos de otros o a que seleccionase? Es un poco difícil contestar a esta pregunta, pero yo diría que quizá la respuesta sería que seleccionase desde el momento en que nosotros ya estamos dispuestos a llevar a cabo esta sustitución en un plazo breve, con lo cual va a dejar de existir la necesidad de la selección. Y además va a quedar perfectamente indicado para el consumidor qué es lo que tiene en sus manos. La Administración, ¿qué nos recomienda a los ciudadanos como actuación solidaria frente a este problema? Sí, bueno, sobre todo el ciudadano, la acción que puede realizar está muy relacionada con el consumo. En ese sentido, lo que tiene que tener es información sobre los efectos de lo que consumen, y en ese sentido se está ultimando la elaboración de unas etiquetas o distintivos que podrán ser negativas en el sentido de no contiene CFC, o positivas en el sentido de decir sí contiene CFC, al objeto de que el consumidor ya pueda preseleccionar e influir sobre la demanda del producto, que al final es lo que va a incidir también sobre la producción del mismo. Señor Cacho, no, usted dice que no. No estoy de acuerdo en pasar la problemática al consumidor. En el caso de los aerosoles puede ser muy sencillo. Utilizar un spray como desodorante que contenga fluorocarbonos, utilizarlo uno que no contenga. Me parece muy sencillo. Lo lee, ve dos marcas, una tiene y otra no tiene bien. Pero en el caso de las neveras no podemos hacer absolutamente nada. ¿Y qué hacemos? Es un problema de la Administración. O sea, me parece que hay quien tiene que tomar partido en la Administración. En la Administración, quien debe obligar a los fabricantes a que utilicen otros productos, o la Administración debe incentivar a las empresas a que investiguen en nuevos productos. Pero me parece que eso es la Administración, no es el ciudadano. Decía una postilla última, de verdad. Simplemente se me había preguntado qué se le podía decir al ciudadano. Al ciudadano se le puede decir esto: la Administración tiene que hacer todo eso que se ha dicho, y realmente este plan que se está haciendo para esta cuestión contempla todas estas cuestiones que se han planteado aquí. Gracias a los tres, esta semiesfera que representa la capa de ozono la hemos puesto entera, porque nos hacemos la ilusión de que entremos en el próximo siglo sin que ese agujero que aparece y desaparece sobre los polos se convierta en definitivo. Nos servirá sin duda en algún otro programa, porque uno de los efectos, no sé si es relacionado o no con la destrucción de la capa de ozono, es el presunto real cambio climático. Bien, es cierto que acabamos de pasar uno de los inviernos más atípicos que se han conocido en España, con sequía en la cornisa cantábrica y lluvias torrenciales en el archipiélago canario, con calores en el norte de Europa y fríos en el norte de África. Algo desusado y que se atribuye a, digamos, la capa de ozono al revés, otra capa que se está formando y que estamos formando también nosotros, que produce el efecto invernadero. Pero de eso nos ocuparemos otro día. Gracias. Bueno, ha llegado el momento de que le formulemos a usted, que nos está viendo ahora, una pregunta. Vamos a ver, ¿qué pagaría usted por un pato? ¿Por un pato, sí? Bueno, ¿y si ese pato fuera el pato Donald?
Seguramente estará pensando a lo mejor una cifra, con media sonrisa ya apuntándose en su cara. Bueno, pues puede sonreír y puede admirar también la cantidad de precios que se han manejado en este libro que ahora le vamos a presentar y que ahora vamos a tratar de entender. Realmente lo que sí está claro es que se trata de una OPA histórica. El libro cuenta que todo empezó en torno a una fiesta de cumpleaños. En junio de 1984 cumplió 50 años el Pato Donald, estrella fundamental de la empresa Walt Disney y símbolo de Estados Unidos. Tan símbolo norteamericano es que fue alistado en el ejército en el 42 y al cumplir el medio siglo presentó un certificado de retiro en el que figuraban, en este certificado, las condecoraciones militares que había recibido. Mientras el personaje de los dibujos celebraba su fiesta, un personaje real, el financiero Samuel Steinberg, anunció su deseo de comprar producciones Walt Disney, aunque su consejo de administración no quisiera venderla. Se trataría de hacer lo que ya conocemos, incluso en el mercado español, como OPA hostil. A Steinberg se le consideraba el más fiero cazador de empresas del mundo norteamericano, pero los ejecutivos de Walt Disney se creyeron a salvo por razones sentimentales. Pensaban que Disney no era una empresa ni una marca cualquiera, sino un símbolo único de determinados valores norteamericanos. Pensaban también que los accionistas compartirían este sentimiento y se negarían a vender. Pero el libro nos dice que el dinero es poco sentimental y hubo batalla. Este libro es la crónica de esta batalla. Cuando llegó la OPA, el imperio Disney no vivía precisamente buenos momentos económicos. Los 1.200 millones de dólares invertidos en uno de sus parques, el parque Epcot, no rendían beneficios. Los que tenían las acciones se encontraban con escasos dividendos y el tiburón, el comprador, les ofrecía por cada acción $10 por encima del precio de mercado. Para evitar la OPA, los ejecutivos de Disney, acostumbrados a realizar blandas películas infantiles, tuvieron que salir a la selva de las finanzas. Hubo ceses, infartos, compras, recompras y al final se evitó la OPA. Pero Disney cambió de propietarios y de estilo. Por primera vez en su historia, en 1985, y gracias a este cambio, se pudo beber cerveza y vino en Disneylandia, cosa que hasta entonces estaba prohibida. También por primera vez, Disney realizó películas con alguna picardía y los beneficios subieron. Cuando Donald cumplió 51 años, algunos de sus directivos se encontraron en la calle y otros con cuentas corrientes que estaban por encima del $1.000.000. Estamos en tiempo de vacaciones y seguramente es posible que usted, que nos está viendo ahora, disfrute de las mismas en su caravana. O a lo mejor usted lo está pensando cara a las próximas vacaciones en verano. Pues fíjense bien, porque casi todo lo que ustedes querían saber sobre el mundo de la caravana lo van a saber ahora. En las instalaciones del Circuito del Jarama se ha celebrado la primera muestra de la Caravana de Madrid, con el objetivo de acercar al público a un estilo de ocio y turismo que cada día tiene más adeptos en todo el mundo y especialmente en nuestro país en los últimos años. En la primera feria de caravanas de Madrid, la Asociación AMMA, creemos que ha sido un gran éxito de público, en la cual hemos expuesto 400 caravanas y unas 20 o 30 autocaravanas, casas móviles totalmente ya terminadas para vivir en zonas residenciales, así como el remolque tienda, que también ha tenido su éxito por su utilidad viajera. En España está subiendo mucho el sector del caravaning, prueba de ello es que Cataluña este año ha sido unas ventas muy importantes, y creemos que Madrid va a ser el segundo punto de importancia en este sector. El sector caravaning, esta primera muestra, favorece al cliente y esperamos que puedan venir otros años a esta feria del Jarama.
La muestra ha contado con todas las novedades del mercado: caravanas, autocaravanas, casas móviles y remolques tiendas. Sus organizadores han pretendido dar una visión global de esta nueva forma de ocio al aire libre. Sin lugar a dudas, los amantes a este estilo de vida habrán disfrutado de los nuevos modelos que este año se han expuesto, por primera vez en el Jarama. También, los menos entendidos han tenido la oportunidad de conocer una nueva forma de llenar su tiempo libre visitando y conociendo el interior de estas caravanas. Los requisitos para practicar esta forma de vivir en época de descanso son mínimos. Primero, tener ganas de estar en contacto con la naturaleza. Y segundo, poseer el carné de conducir de la clase B, es decir, el más habitual. Los precios son muy variados. Los remolques tiendas, estos que ven aquí, vienen a costar unas 300.000 pesetas y suelen ser para los más principiantes. Son muy fáciles de llevar y muy cómodos de desplegar. Las caravanas cuestan entre las 750.000 pesetas las normales y 1.200.000 pesetas las de lujo. Y las autocaravanas oscilan entre los 4 y 5.500.000 pesetas. El precio del alquiler de una caravana es de 3.000 pesetas diarias, mientras que el de la autocaravana está en 18.000 pesetas. Tanto para la caravana como para el remolque tienda es necesario comprar también un enganche, como el que están viendo, de fácil colocación y que viene a costar entre las 15 y 20.000 pesetas. Sin embargo, lo más sofisticado de esta muestra fue la casa móvil. Casas de 20 y 30 metros cuadrados, de 2 y 3 dormitorios, y cuyo coste está entre 1 millón y 2,5 millones de pesetas. Son las futuras ciudades residenciales, la última moda del mercado. Para usted que tiene el vídeo preparado desde el principio del programa van las siguientes imágenes. Imágenes insólitas dentro del mundo del deporte.
Estamos en periodo de vacaciones todavía, que ustedes las terminen de disfrutar, pero les vamos a pedir una cosa, que vuelvan, que les queremos con nosotros en nuestro próximo programa.